Hola, como ustedes saben, la cuarentena que se ha impuesto obligatoriamente, mejor dicho, el aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia que estamos sufriendo, nos impide que demos las clases presenciales como es costumbre, de manera que nos vemos forzados a hacer un nuevo modelo que es esta educación mediada por tecnología, apoyando virtualmente lo que es la recepción de conocimientos por parte de ustedes para prepararlos de esa manera para el conocimiento de los temas de la materia y eventualmente el día que retornen las clases presenciales o directamente los exámenes, que ustedes estén preparados convenientemente para afrontarlos. Bueno, la primera clase, la que comienza con esta materia que se llama Derecho a la Información, yo soy el titular, Luis Alén, el adjunto es Sergio Arribá, los jefes de trabajo práctico son Edgar Zavala y Verónica Moñino, y las ayudantes son Cecilia Batemarco, Delia Cirro, Gabriela Porta, Laura Altieri y Mariana May. Decía, la primera clase trata acerca del derecho y en esta clase lo que hacemos es establecer ciertos principios básicos porque ustedes son estudiantes de ciencias de la comunicación y no de derecho y no tienen por qué saber ni conocer todos los detalles relativos a definiciones y otras cosas que incluso entre quienes estudian el derecho son bastante complejas y arduas porque como toda disciplina el derecho tiene su propio lenguaje. Así lo que vamos a ver es que tiene distintas eh, formas de ser entendida la palabra derecho. Uno puede hablar de derecho cuando está hablando, por ejemplo, en materia fiscal, de impuestos, tasas, contribuciones que se pagan. Uno puede estar hablando de derecho cuando dice que tiene derecho a o cuando reclama por algo que entiende que es una necesidad que debe ser satisfecha. Uno puede estar hablando de derecho cuando habla de la ciencia del derecho o cuando habla de la facultad de derecho, por ejemplo. O sea, hay un montón de cuestiones en las cuales se puede aplicar la palabra derecho. Pero acá vamos a referirnos al derecho en otras de sus acepciones. Vamos a referirnos al derecho desde un punto de vista subjetivo primero y desde un punto de vista objetivo. Desde un punto de vista subjetivo, nosotros nos paramos frente al Estado y reclamamos. Reclamamos porque o bien un derecho se nos ha vulnerado, o bien nos está satisfaciendo un derecho, entonces estamos ejerciendo una facultad que en nuestro caso también está reconocida constitucionalmente, que es la de peticionar a las autoridades, pero que además nace de la misma esencia de lo que es el derecho, es decir, la posibilidad de reclamar ante las autoridades la intervención del Poder Judicial, que es el poder del Estado que se encarga de estos temas, para que restablezca el orden dañado por la acción de un particular, de un tercero, de una empresa, de una institución o del mismo Estado, dado el caso. Eso es un interés jurídicamente tutelado que tenemos todos, como decía un famoso jurista austríaco, Rudolf von Jhering. Pero también podemos pensar al derecho desde un punto de vista objetivo, y desde un punto de vista objetivo lo que vamos a ver es al derecho como un mecanismo de disciplinamiento social, esto es, un sistema de normas que impone el Estado, que establecen reglas de conducta que se deben cumplir bajo amenaza de sanción, con el objetivo de mantener un determinado orden político, social, económico, un statu quo. En ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado en lo que es, por un lado, las definiciones de derecho y lo que es la cuestión de los derechos. Una cosa es el derecho en estos dos sentidos, como derecho subjetivo o derecho objetivo, y otra cosa son los derechos. Los derechos son todas aquellas facultades que tienen las personas en una sociedad determinada y que nacen continuamente en la medida en que el propio desarrollo de la comunidad, de la sociedad, de la vida en común, hace surgir nuevas necesidades y a partir de allí surgen también el reclamo de nuevos derechos. Entonces,
no hay que confundir lo que es ese reclamo de derechos que va desde los derechos más básicos y fundamentales, en estos días lo estamos viendo con el derecho a la vida y el derecho a la salud, por ejemplo, hasta los nuevos derechos que aparecen cuando o la propia conducta de la humanidad o los avances que se producen en el orden económico, político, social, tecnológico, etcétera, así lo hacen necesario. Por ejemplo, los derechos que hacen al reclamo por la protección del medio ambiente y el garantizar que haya un medio ambiente en el futuro que permita el desarrollo sustentable y la vida en paz de las generaciones futuras. En otro sentido, podríamos hablar de los derechos de usuarios y consumidores frente a los nuevos servicios que se ofrecen o frente a los nuevos productos que se consumen. Pero también tenemos que referir que el derecho puede ser visto de distintas maneras según donde nos paremos. Podemos hablar de determinadas cuestiones que integran el derecho, que son disciplinas jurídicas, como, por un lado, la propia ciencia del derecho, por el otro, la sociología jurídica, por el otro, la filosofía jurídica. Son todas disciplinas que tienen que ver con lo que es el derecho y que en general integran la currícula de las universidades y las facultades que enseñan ese tipo de conocimiento. También lo podemos ver en relación al espacio y al tiempo. En relación al espacio, podemos hablar de un derecho internacional, esto es el que rige las relaciones entre los distintos estados, o entre estados y organizaciones internacionales, o entre estados y organismos no gubernamentales reconocidos, o entre individuos de un estado y otro estado, o el derecho interno. El derecho interno, por el contrario, es el que rige hacia el interior del país, ¿no? Tenemos un derecho en nuestro caso, que es una organización federal, la de nuestra república, un derecho que es el derecho nacional, el derecho federal, y otros son los derechos locales, los derechos provinciales. También lo podemos ver en relación al tiempo, y entonces dijimos que en relación al tiempo hay un derecho que fue y hay un derecho que está vigente ahora. Pero lo que es más importante es que las normas jurídicas siempre tienen vigencia a partir de su promulgación y nunca con anterioridad, es decir, no hay retroactividad de las normas jurídicas, salvo en un caso, que es cuando se trata de normas penales más benignas. A ver, para que se entienda esto. Si yo cometo un delito hoy y la pena que tiene ese delito es de 8 años de máximo y logro evadir la acción de la justicia hasta, digamos, 3, 4 meses, y en ese lapso se dicta una nueva ley que aumenta la pena y en vez de 8 años pasa a ser 12, pues a mí me van a tener que aplicar la pena vigente al momento de la comisión del hecho, que era de 8 años. Ahora, si por el contrario la nueva ley rebajó la pena y en vez de 8 ahora es de 4, me van a tener que aplicar la nueva ley porque es consecuencia de este principio de la ley más benigna. Pero es el único caso, aunque hay otros casos en que de alguna forma también se reforma lo que ya estaba pactado. Supongamos si una nueva ley de alquileres establece un mecanismo distinto para el cómputo de las cuotas que se pagan, va a modificar un contrato que había tenido un ejercicio anterior. Lo que no va a poder modificar es aquellas partes de ese contrato que ya se han cumplido. También dije que se pueden pensar en distintas divisiones del derecho. La división más tradicional es la que refiere a la existencia de un derecho natural, esto es, un derecho que es propio de los seres humanos por el mero hecho de serlo, un derecho que tiene que ver con la existencia de los seres humanos como tales y que corresponde a una serie de derechos fundamentales. En ese sentido, podemos decir que los derechos humanos son derechos que le corresponden a cada persona por el solo hecho de ser un ser humano. En ese sentido no necesitan de una ley o de
reglamento, decreto circular que diga cómo se tienen que ejercer. Existen porque son atributos propios de los seres humanos. El derecho natural se refiere a eso, a un derecho que no necesita estar legislado para tener vigencia. En cambio, el derecho positivo es el derecho justamente que surge del dictado de normas por parte de los estados para establecer un determinado ordenamiento jurídico. En ese sentido se suele decir que hay un derecho positivo histórico, el que tuvo vigencia en algún momento en la historia de la humanidad, y un derecho positivo actual, que es el que rige en la actualidad. Para algunos autores el derecho positivo es el único derecho vigente. Esos siguen generalmente las posturas que sobre todo expresó en el siglo XX uno de los más brillantes juristas de esa época, Hans Kelsen, un jurista austríaco, para el cual el derecho positivo era el único derecho que se debía considerar. Otros dicen que esto no es así. ¿Por qué? Porque en definitiva el derecho es un producto ideológico. Como tal, es un producto que obedece a las situaciones hegemónicas en cada sociedad. Es decir, es el producto del pensamiento, de la forma de ver el mundo de las clases dominantes, que son las que imponen esa forma de ver, esa cosmovisión, a través de las normas jurídicas. Pero hay quienes dicen que el derecho no tiene nada que ver con la ideología. Bueno, Kelsen era uno de los que sostenía eso. Decía que una cosa era la explicación del derecho, esta es lo que decían los doctrinarios, los tratadistas del derecho, que ahí sí admitía la carga ideológica, y otra cosa era el derecho en sí, que decía que estaba desprovisto de ideología. Pero esto no es así. El derecho es siempre un producto de hombres y mujeres, y los hombres y las mujeres tienen sus visiones del mundo y las transmiten cuando redactan normas, etc. Y las cargan con su propia ideología. Esto es imposible de evitar. Lo que ocurre es que en la medida en que las ideologías sean democráticas, respetuosas del orden social, de la convivencia pacífica, del respeto por los derechos humanos, etcétera, bueno, las normas de derecho serán buenas y nadie reclamará por ellas. En otro sentido, las normas de derecho pueden ser nefastas. Por ejemplo, recordemos que eran normas de derecho positivo las leyes racistas que impuso el Tercer Reich para el exterminio de los judíos. Como decíamos, el derecho se divide en diversas ramas, aparte de la división que ya explicitamos entre derecho natural y derecho positivo. La otra gran división es entre derecho público y derecho privado. Se dice que el derecho público es aquel que trata temas que afectan al interés general. En ese sentido, como el que representa el interés general en nuestros ordenamientos jurídicos es el Estado, siempre en materia de derecho público el Estado va a ser una de las partes de la relación. Si en cambio hablamos de derecho privado, estamos hablando de cuestiones que atañen solamente a particulares, aunque hay que tener en claro una cosa: el Estado de todas maneras va a estar presente, porque piensen por ejemplo en lo que es una cuestión tan propia del derecho privado como el matrimonio entre personas, y sin embargo para que este matrimonio tenga validez debe ser celebrado ante un oficial del Estado, el hombre del registro civil, que es el que va a expedir la documentación correspondiente. Sigue siendo de derecho privado, pero el Estado participa. Incluso en ciertas relaciones de derecho privado, el Estado participa como una persona de derecho privado. Ahora bien, en el derecho público también hay una serie de ramas que son las que en general se manifiestan en cuestiones en las que el Estado necesariamente es parte. Por eso empezamos con el derecho constitucional. El derecho constitucional es el que estudia la regulación de la estructura orgánica del Estado, sus límites, los ciudadanos y los órganos de la sociedad. Bien, es para algunos parte de lo que se llama el derecho político, que es una cuestión a veces discutida porque en realidad, al ser la política un elemento cambiante, se dice que bueno, el derecho político en realidad se expresa a través del derecho constitucional. Otros
En cambio, piensan que el derecho político tiene sus propias reglas y sus propias cuestiones que tratar en lo que hace a el funcionamiento de los partidos políticos, de los órganos representativos de la sociedad, etcétera. El segundo tipo de derecho que corresponde al derecho público es tal vez el de más extensión, que es el derecho penal, que es el que estudia el ejercicio del Estado de su potestad punitiva, o sea, la facultad de aplicar penas, de qué es el delito y sus consecuencias, ¿no? En nuestro sistema legal, el Código Penal tiene dos partes, una primera que se ocupa de la parte general, esto es, de las penas, de ciertos principios generales del derecho, del ejercicio de las acciones, de la extinción de las acciones, etcétera, y una segunda parte donde trata de los delitos en particular. El derecho administrativo, por su parte, estudia la forma de operar jurídicamente de la administración pública y sus órganos en su vinculación con otros órganos de la misma administración y con los administrados. Por su parte, el derecho procesal penal es el que estudia la competencia para juzgar los delitos y la forma en que se desarrollan los juicios. Esto es, cómo acudimos ante los tribunales cuando estamos con una cuestión que se refiere al derecho penal. El derecho fiscal o tributario es el que estudia la normativa de la estructuración económica financiera del Estado, esto es, la capacidad de recaudar, los impuestos, contribuciones, tasas, etc. Mientras que el derecho laboral, que algunos sostienen que es un derecho privado, es el que regula las relaciones entre los trabajadores y sus empleadores. Para nosotros es una parte del derecho público, por cuanto tiene una serie de principios que son irrenunciables porque son de orden público. En ese sentido, entendemos que aquellos que participan de la idea que debería ser considerado un derecho privado es porque parten de la idea de que las relaciones contra los trabajadores no tienen por qué interesar al Estado, no tienen por qué ser una cuestión de política de Estado. Para nosotros, por el contrario, sí, y por eso sostenemos que el derecho laboral es parte del derecho público. El derecho privado, por su parte, tenemos el derecho civil, para algunos el derecho común. ¿Por qué? Porque cualquier otra norma de derecho privado que no entra dentro de las otras divisiones que vamos a mencionar, se considera que es de derecho civil, vendría a ser como el género y los demás las especies, en alguna visión que lo considera como el derecho por excelencia. En realidad es el derecho de la propiedad privada también y es el que regula las relaciones entre particulares, las relaciones de familia por su parte, las relaciones de derechos sucesorios, esto es cuando alguien fallece, cómo se transmiten los bienes, etcétera, y los derechos patrimoniales en general. El derecho comercial, por su parte, regula los actos y contratos comerciales, tanto los que son declarados tales por la ley, los actos de comercio objetivos, como los que son considerados tales por realizarse entre comerciantes o con comerciantes, los actos comerciales subjetivos. Recordemos que en nuestro país ambas ramas del derecho cuentan con un código unificado desde hace pocos años. El derecho de la navegación y el derecho aeronáutico, que regulan relaciones como la de transporte de personas y de mercaderías, también son considerados de derecho privado, aunque la mayoría de sus normas no son susceptibles de derogación por los particulares. El derecho procesal civil y comercial regula la competencia de los tribunales en esa materia y los procedimientos para la solución de conflictos ante el sistema de administración de justicia, en el caso de que se trate de cuestiones, como repito, de índole civil o comercial. Por su parte tenemos el derecho internacional, que ya lo mencionamos anteriormente, que se divide a su vez en derecho internacional público, que es el que regula las relaciones de los estados entre sí, o con organismos internacionales, o con organizaciones no gubernamentales que tengan reconocimiento internacional, o con súbditos de un estado con otro estado, y que se manifiesta generalmente a través de instrumentos internacionales como son los pactos, tratados o convenciones, y también las declaraciones, aunque respecto de esto más adelante veremos
cuáles son las cuestiones que se plantean. Por otro lado, el derecho internacional privado es el que establece qué leyes se aplican para solucionar un conflicto que aparece como sujeto a distintos ordenamientos jurídicos nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por su naturaleza hay cuestiones que pueden ser consideradas bajo más de un aspecto, más de un ordenamiento jurídico. Supongamos, si una persona nace en la Argentina, se casa con un nacional de Uruguay, compran una casa en Brasil, tienen sus hijos en Venezuela, se divorcian en Colombia, ¿cuál es la ley aplicable? Bueno, de eso se encarga el derecho internacional privado, de escoger entre los distintos ordenamientos jurídicos que podrían ser aplicables, cuál es el que corresponde para la solución de estos temas. Ahora, establecida esta cuestión de lo que es el derecho internacional público y privado y lo que son las distintas ramas de derecho, corresponde que hablemos de otra cuestión, que es de dónde surge el derecho, es decir, cuáles son las fuentes del derecho en nuestro sistema judicial. En nuestro sistema jurídico, en nuestro ordenamiento jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico, que es de los que participan del llamado derecho continental, es decir, aquel derecho que por contraposición con lo que es el derecho de tradición anglosajona, que se basa en la costumbre y el precedente, el derecho continental se basa en la legislación, en la codificación, etc. Bueno, nosotros somos parte de ese sistema de derecho y las fuentes que se consideran son la ley, que en un sentido estricto, en un sentido restringido, técnico-jurídico, son solamente las disposiciones emanadas del Poder Legislativo, que en nuestro ordenamiento constitucional está compuesto por las cámaras de senadores y de diputados de la Nación. El proceso de formación de las leyes es a partir de su presentación por el Poder Ejecutivo o por alguno de los representantes, sea diputados o senadores, o aquellos que tienen legitimación para hacerlo, la iniciativa popular, el proyecto así presentado pasa en general en su tratamiento en comisiones, es decir, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores se dividen en comisiones según la especie de que se trate el proyecto en cuestión. La Cámara en la que se presenta es la Cámara iniciadora. Si después del debate en cada una de las comisiones en las que se trató el tema y después de votado por el Pleno se llega a un acuerdo sobre el proyecto tendrá media sanción y pasará a la otra Cámara, que es la Cámara revisora, que tiene exactamente el mismo procedimiento, sea el tratamiento por comisiones hasta el tratamiento en el Pleno, y si se llega a la sanción, bueno, tendremos una ley que incluso tendrá numeración, pero todavía no tendrá validez porque para ello falta, primero, la promulgación por parte del Ejecutivo, que puede ser expresa, esto es a través de un decreto, que en general lo que dice es téngase por ley de la Nación, o por una forma tácita que es dejar pasar el tiempo y de esa manera queda la ley también promulgada. El Ejecutivo tiene otra posibilidad que es la de vetar total o parcialmente la ley. Si lo hace, la ley vuelve al Congreso y si el Congreso insiste con una mayoría calificada, la ley quedará promulgada incluso en contra del veto presidencial. En un sentido amplio material, por otra parte, que es el que generalmente se usa para hablar de fuentes del derecho, se designa como ley todo el derecho legislado o escrito, sin atender a la jerarquía de las normas de que se traten. Esto es ley, decreto, reglamento, circular, etc. Es decir, cualquier norma emitida por un órgano del Estado que tenga facultades para hacerlo y que establezca una conducta a seguir y una sanción para el que no la cumpla, se considera en este sentido ley en sentido amplio o material. También en este sentido material consideramos como ley a los tratados y las declaraciones internacionales suscriptos y ratificados por nuestro país. Esto es también de suma importancia para nuestra materia, porque las
definiciones acerca del derecho a la información aparecieron primero en el ámbito internacional y después fueron receptadas por nuestro derecho. La segunda fuente dentro de esto es, perdón, antes de pasar a la segunda fuente, hay todavía una categoría especial en nuestro ordenamiento jurídico que son los decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia, como su nombre lo indica, son aquellos que sanciona el Poder Ejecutivo sin hacerlos pasar por el tratamiento en las cámaras del Congreso, porque se trata de una materia que no puede esperar a los debates necesarios que se dan en las cámaras de senadores y de diputados. Es decir, tiene que haber una necesidad explicitada en los fundamentos del decreto y una urgencia que también debe surgir de los mismos para que el Poder Ejecutivo pueda sancionar un decreto de necesidad y urgencia que luego pasa a una revisión de una de las cámaras que tiene sus comisiones y que le da en general la aprobación, salvo que considere que no existía ni esa necesidad ni esa urgencia y revoque el decreto. Pasemos entonces a la segunda fuente, que es la costumbre. La costumbre es la repetición prolongada en el tiempo y en el espacio por un determinado cuerpo social de una forma de actuar en relación a alguna cosa. Desde ese sentido, en materia jurídica, hablamos de una costumbre que crea derecho, la que se denomina consuetudo, cuando a partir de la repetición constante de esos actos queda como una costumbre obligatoria a seguir. Esto se da sobre todo en el campo del derecho comercial, en algunas cuestiones de derecho laboral y en algunas cuestiones también del derecho civil. No así en derecho penal. Por otro lado, la costumbre puede derogar derechos y es lo que se denomina desuetudo. ¿Cómo se deroga un derecho? Es cuando el cuerpo social deja de asumir que es obligatorio cumplir con una determinada norma, sea porque el transcurso del tiempo ha cambiado la forma de ver las cosas, o sea porque ha quedado en desuso aquello que se legislaba. Por ejemplo, las normas que en la ciudad de Buenos Aires en algún momento establecían las condiciones para que la gente concurriera a los balnearios, es decir, había un horario y una diferenciación entre varones y mujeres, e incluso normas acerca de la vestimenta que con el paso del tiempo quedaron obsoletas y nadie les prestó más interés, y esa es una forma de desuetudo, es una forma de decir estamos derogando el derecho. Aunque tengamos una cosa en claro, técnicamente, estrictamente, una ley solo deja de tener vigencia cuando es derogada por otra ley. Es decir, una otra ley que o bien expresamente diga derógase la ley número tanto, o que establezca normas nuevas, reglas de conducta nuevas que reemplazan a las que estaban en la ley que queda derogada. La tercera fuente es la jurisprudencia. La jurisprudencia también se puede entender en un sentido amplio o en un sentido estricto. En el sentido amplio, jurisprudencia es cualquier fallo dictado por cualquier juez o tribunal sobre cualquier tema. No tiene en ese sentido demasiada importancia, pero en un sentido estricto, cuando hablamos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los fallos plenarios emitidos por las cámaras de casación o las cámaras de apelaciones, ahí sí estamos hablando de algo que crea una forma de interpretar el derecho, es decir, se transforma en una fuente del derecho obligatoria para seguir para los tribunales que dependen, porque son de un rango inferior, de la Corte o de las cámaras. ¿Qué quiere decir un fallo plenario? Quiere decir, las cámaras están divididas en salas, es decir, las salas generalmente tienen 3 integrantes, siempre un número impar para que no haya empate entre las votaciones, y a partir de allí puede ser que sobre un mismo tema, o un tema similar, una sala diga blanco, otra sala diga negro, otra sala diga gris, otra sala diga rojo, y entonces, para evitar esa disparidad de criterios, se reúnen todas las salas en pleno, es decir, dejan de estar divididas y emiten un fallo sobre la cuestión. Ese fallo plenario marca una interpretación que deberá ser seguida por todos los tribunales
que dependen de esa Cámara. Salvo que aparezcan nuevas interpretaciones o nuevas cuestiones que hagan que se pueda cambiar este tipo de interpretación, este tipo de jurisprudencia, este tipo de fallo, con nuevos argumentos y nuevos fundamentos que permitan apartarse de la doctrina consagrada en el fallo plenario. Lo mismo en relación a los fallos de la Corte. Y además, recordemos que tanto las cámaras como la Corte suelen cambiar de integrantes y cuando cambian de integrantes también pueden cambiar de criterio. Entonces, la jurisprudencia tiene ese valor, pero también la podemos entender con esa cuestión de que no es estática, sino dinámica. Por último, se suele decir que la fuente de menos importancia o trascendencia, o la de menor consideración, es la doctrina de los autores. ¿Por qué de menor consideración? Y porque en general los autores de derecho suelen tener divergencias y puede existir que por una misma cuestión tengamos en realidad un autor que dice una cosa, otro autor que dice otra, otro autor que dice una diferente, otro autor que dice por su parte también una cuestión totalmente distinta a lo que veníamos sosteniendo. Ahora bien, establecido lo que es el derecho, sus divisiones, digamos que el derecho se expresa en nuestro ordenamiento jurídico a través de las normas. Y entonces tenemos que referirnos a qué es una norma, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por norma? Y en ese sentido diremos que la norma es un principio directivo de la conducta o actividad humana. Es decir, son reglas de conducta que tienen una finalidad específica, o sea, expresan un deber ser. Desde ese sentido hay tres tipos de normas que regulan la conducta, pero son distintas como vamos a indicar a continuación. Por un lado, tenemos las normas morales. La moral también es un sistema generalmente asociado a un sistema de creencias y que la gente adopta y decide seguir. Pero las normas morales son unilaterales, autónomas o incoercibles, es decir, es la regla de conducta que yo me impongo a mí mismo en virtud de mis creencias, que pueden ser o no religiosas o de otro tipo, y que me imponen una forma de actuar. Pero la sanción moral no es una sanción efectiva que haga un órgano estatal o no estatal. En cambio, las normas jurídicas y las normas de ética profesional son bilaterales, son heterónomas y son coercibles. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en que, mientras que en las normas de ética profesional, quien decide cuál es la sanción y crea el órgano que la impone, son los propios profesionales, es decir, supongamos el Colegio Público de Abogados es el que establece las reglas de ética de la profesión, crea sus tribunales de ética y eventualmente aplica las sanciones a los abogados que no cumplen con esas normas. En cambio, en las normas jurídicas, que como dijimos también son bilaterales, heterónomas y coercibles, lo que tiene siempre de característico es que es el Estado el que impone la sanción, es decir, la presencia del Estado es lo que le da la diferencia a las normas de jurídicas de lo que son las normas de ética profesional o de deontología, como también se llaman. Ahora bien, uno puede decir que las normas se dividen también según su ámbito personal de validez, en cuyo caso hablaremos de normas generales o abstractas que se refieren a un número indefinido de personas, o individuales, particulares o concretas, que son aplicables a uno o varios sujetos individualmente determinados. Según su jerarquía, las podemos dividir en fundamentales o primarias o en derivadas o secundarias. Según sus fuentes, pueden ser normas legisladas, o sea, las emanadas del Poder Legislativo, normas consuetudinarias, la derivada de los usos y costumbres del cuerpo social, y normas jurisprudenciales que surgen de los fallos de los tribunales. Esto ya lo vimos al hablar de las fuentes. Según el sistema en que se inscriben,
también, esto lo vimos de alguna manera, podemos hablar de normas nacionales o de derecho interno que rigen en determinado Estado nacional o internacionales que rigen en las relaciones jurídicas de los Estados entre sí, de un Estado con ciudadanos de otros, de un Estado con ONG, con personerías reconocidas o de un Estado con organizaciones internacionales como por ejemplo las Naciones Unidas, la UNESCO, la OEA, etc. Según su ámbito material de validez hablaremos de normas de derecho público que se refieren al interés general, como ya dijéramos, o normas de derecho privado que regulan intereses particulares. Según su ámbito espacial de validez, hablaremos de normas generales que se aplican en todo el territorio de un país o de normas locales que solamente se aplican en determinada parte del territorio, como ser una provincia, un municipio, una localidad determinada, etc. Por último, señalamos que, según la naturaleza de su contenido, las normas se pueden clasificar en sustantivas, o sea, las que regulan el derecho de fondo, y adjetivas, que son las que regulan la forma o el procedimiento. Esto quiere decir que el derecho de fondo es, por ejemplo, el derecho penal, y en ese sentido la norma sustantiva es el Código Penal, mientras que la norma de forma, la norma adjetiva, es el Código de Procedimientos en materia penal. Ahora bien, las normas se escalonan jerárquicamente dentro del ordenamiento jurídico de cada país en una forma que Hans Kelsen denominó la pirámide jurídica. ¿Qué significa esto? Que en la cúspide de esa pirámide está lo que para Kelsen era la Grundnorm, la norma de la que derivaban todas las demás normas. En nuestro ordenamiento jurídico esa norma es la Constitución Nacional. A partir de allí, en los escalones sucesivos se van ordenando los tratados internacionales, las leyes, los decretos, los reglamentos, las circulares, en un sentido que significa que ninguna norma de un rango inferior puede ir en contra de lo que establece una de rango superior. Quiere decir, ninguna de las normas puede ir, por ejemplo, en contra de lo que establece la Constitución Nacional. Eso es lo que significa un ordenamiento jerárquico. Cuando hay un conflicto de leyes entre lo que dice la Constitución y lo que dice una ley, un decreto, un reglamento, siempre debe primar la norma de mayor jerarquía. Esto es, como decía nuestro sistema, la Constitución Nacional, de la cual se deriva toda la legislación infraconstitucional. Esto también tiene que ver con una cuestión que es la de lo que es la vigencia interna del derecho internacional, porque como dijimos, los tratados internacionales vienen luego de la Constitución. Ahora, había dos teorías acerca de esta vigencia interna de lo que está en el derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se firma y ratifica un tratado, ¿qué vigencia tienen los derechos que están contenidos en ese tratado en el orden interno? Para la teoría dualista que estuvo en vigencia durante mucho tiempo en nuestro país, el derecho interno y el derecho internacional son dos órdenes separados que solo se tocan en lo que sería el tratado internacional. Ahora bien, para que el derecho internacional tenga vigencia en el orden interno, es necesaria una norma específica que reglamente ese ejercicio. Quienes sostenían esta postura en nuestro país se basaban, entre otras cosas, en lo que dice el artículo 14 de nuestra Constitución, que habla de que los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan ese ejercicio. De esa manera, por ejemplo, desde que volvió la democracia y se firmó el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte de aquellos tiempos se había pronunciado por lo menos en dos casos sobre la vigencia del derecho de rectificación y respuesta contenido en el artículo 14 de ese pacto, negándole esa vigencia porque decía que no se había procedido a la recepción de esa norma mediante una ley interna que reglamentara cómo se ejercía, lo cual hacía que careciera de vigencia operativa. En un tercer caso, ya la Corte con 9 integrantes, después del aumento de los miembros que se produjo durante el gobierno de Carlos Menem, se cambiaría esa doctrina
y se aceptaría la vigencia del derecho de rectificación y respuesta y la vigencia también del derecho internacional contenido en los tratados en el orden interno, conforme, entre otras cosas, a lo que la Argentina había suscrito en un tratado en Viena sobre justamente el derecho de los tratados. A partir de la reforma de 1994 quedó consagrada la teoría monista, que en su vertiente más conocida dice que el orden jurídico internacional y el interno son en definitiva uno solo, lo que quiere decir que una vez que un país firmó y ratificó un tratado internacional, los derechos contenidos en las normas contenidas en este tratado, tienen inmediata vigencia en el orden interno sin necesidad de ningún otro tipo de reglamentación. Así que bueno, como decía, la reforma constitucional en el artículo 75, inciso 22, consagró la teoría monista y ya no hay más discusiones al respecto, por lo cual la pirámide queda en nuestro país integrada, como veníamos diciendo, primero por la Constitución, luego por los tratados, más abajo las leyes, después los decretos, los reglamentos, etc. Bueno, pasemos a otro tema que es una rama específica del derecho que tiene una vinculación con el derecho a la información, aunque no es exactamente lo mismo, y que es un derecho de reciente aparición. Nos referimos al derecho informático, al que podríamos definir como un conjunto de normas, principios e instituciones que regulan las relaciones jurídicas emergentes de la informática y de las tecnologías de información y comunicación, lo que vulgarmente conocemos como TIC. Tenemos una serie de normas en nuestro país que se refieren a esta cuestión. La Ley 25.326 de protección de los datos personales, sobre la cual volveremos en otro momento al hablar de la acción de habeas data. La Ley 24.766 de confidencialidad informática. La Ley 26.388, que incorporó al Código Penal una serie de figuras vinculadas con lo que se conocen como delitos informáticos. La Ley 26.904, la Ley de Grooming, que incorpora también en el artículo 131 del Código Penal las conductas relativas a quienes, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactaren a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. También en la Ley 11.723 de régimen legal de la propiedad intelectual, las sucesivas reformas incorporaron cuestiones vinculadas con la informática. La Ley 25.856 de asimilación de la producción del software como actividad industrial, la Ley 25.922 de promoción de la industria del software y la Ley 25.506 de firma digital son otras de las normas que se refieren al derecho informático en nuestro país. Bueno, hemos venido hablando acerca de los distintos tipos de derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho natural, derecho positivo, y derecho público, privado, y las divisiones que surgen de todo esto, de la organización jerárquica de las normas y de las fuentes del derecho. Correspondería que toquemos un tema muy especial que tiene que ver con la cuestión de lo que se llama la conciencia jurídica. ¿A qué nos referimos? La conciencia jurídica es uno de los modos de conciencia social que consiste en el conjunto de concepciones por las cuales se expresan las relaciones jurídicas de una sociedad dada en diferentes periodos de su desarrollo. Representa en general los intereses dominantes en la sociedad en ese periodo y está ligada siempre a una determinada concepción de la vida, como dijimos antes, a una cosmovisión, esto es, a una ideología, y se expresa en el derecho correspondiente a cada periodo histórico a partir de los usos y valores sociales dominantes. Esto es bueno tenerlo siempre en cuenta porque la existencia o no de una conciencia jurídica a veces es discutida. Pongamos un caso que es muy actual en nuestro país. Fíjense ustedes la diferencia que se produjo a partir
de la existencia del proceso de memoria, verdad y justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura genocida. Hasta prácticamente hace menos de 20 años, la conciencia jurídica dominante en nuestro país había tendido siempre a propiciar leyes de olvido, a pensar que la forma de remediar los daños del pasado y de lidiar con esa violencia que había existido en aquella época era mediante el olvido generalizado, el indulto o la amnistía a quienes habían participado en esos hechos y de esa manera pasar la hoja y seguir adelante, sin tener en cuenta que en realidad los crímenes de lesa humanidad causan una herida en el tejido social que no se repara simplemente con el olvido, que no es pasible del olvido, que las políticas de olvido lo único que han logrado es generar nuevamente las condiciones para que los errores del pasado se vuelvan a repetir, que es la memoria lo que debe primar y que sobre esa memoria se debe construir una sociedad más democrática, más justa, más libre. Así, esa conciencia jurídica que se reinstala a partir de lo que es la difusión de los juicios por crímenes de lesa humanidad, el conocimiento que la sociedad va tomando acerca de los mismos, es la que posibilitó, por ejemplo, que frente a un intento desvergonzado de frenar ese proceso o de otorgar la libertad a quienes resultaron condenados por esos crímenes, cuando la Corte Suprema, con su nueva integración durante el gobierno de Mauricio Macri, pretendió imponer la doctrina del 2 por 1, la sociedad toda inmediatamente dio su respuesta, salió a las calles y reclamó para que eso no sucediera, porque la conciencia jurídica social se pronuncia en contra de la impunidad de los crímenes de ese tipo. Hay un convencimiento en el cuerpo social argentino de que sobre la impunidad no se construye democracia y que por lo tanto la única salida acerca de lo que ocurrió en el pasado es a partir de la construcción de una sociedad basada en el respeto por las leyes y por la democracia y los derechos humanos, traducido también en el campo judicial en lo que es la política de memoria, verdad y justicia, esto es el juzgamiento de aquellos crímenes y la sanción de sus responsables. No hay que olvidar y no hay otra posibilidad para construir una sociedad con un futuro mejor. Por último, vamos a referirnos a los sujetos del derecho. En ese sentido, recordemos que nuestro Código Civil y Comercial, en el libro primero, en la parte general del Código, en el título primero, habla entre los artículos 19 a 140 de la persona humana. Es decir, el primer sujeto del derecho es cualquier ser humano. Cualquier ser humano es sujeto de derecho. Después habrá que ver si existen restricciones para el ejercicio de alguno de los derechos que surjan de cuestiones relativas a la edad, a la situación legal, por ejemplo, de las personas que están privadas de su libertad por haber cometido algún delito, a la situación de quienes han sido declarados incapaces, es decir, las restricciones que existen al ejercicio pleno de la capacidad. Pero, por principio, toda persona humana es el sujeto de derecho, es titular, el sujeto de derecho. También, en los artículos 141 a 224, el Código se refiere a lo que son las personas jurídicas, lo que antes llamábamos personas de existencia ideal. Las personas jurídicas son las instituciones, las sociedades, todo aquello que tiene una existencia abstracta en realidad, porque está conformado por personas de existencia humana, pero que adquiere a la luz del derecho una nueva titularidad en cuanto las personas de existencia jurídica son titulares de derechos y son responsables frente a la sociedad y a los individuos, también por una serie de hechos que puedan cometer sus integrantes o sus dependientes. De todas maneras, es claro que los derechos de los que puede ser titular una sociedad comercial, una institución, lo que sea, no son los mismos que una persona humana. Tenemos que tener en cuenta dentro de todo esto que el derecho a la información, que es el núcleo central de nuestra materia, es uno de los derechos humanos fundamentales,
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es uno de los derechos considerados como sustento de otros derechos, por ejemplo el de la soberanía, del ejercicio de la voluntad política. Se sobreentiende que sin estar debidamente informados, sin tener acceso a la información, sin poder buscar, recibir y difundir informaciones, los seres humanos no están en condiciones de ejercer plenamente, por ejemplo, el derecho a la soberanía. Por ser uno de estos derechos humanos fundamentales, el derecho a la información tiene como sujetos, además de lo que es el sujeto individual, el ser humano como persona, también a la humanidad toda y a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque bueno, es un derecho de la sociedad el estar informada, el poder ejercer la comunicación a pleno. Y es un derecho de la humanidad toda, en definitiva. Por eso se dice que también existe un sujeto universal en materia de derechos, que es la humanidad y que tiene que ver con los derechos humanos, esos derechos que son universales, que son imprescriptibles, que no son susceptibles de ninguna transacción, es decir, que son inalienables, que son progresivos, quiere decir que una vez que se alcanza el reconocimiento de algún derecho, no se puede volver atrás, sino que hay que ir por la conquista de más derechos, que son derechos que no están sujetos en su existencia al reconocimiento o no por parte de los estados en sus legislaciones positivas, sino que tienen una existencia universal reconocida. Por ejemplo, nadie puede esperar que el derecho a la vida necesite de una ley que diga que la gente tiene derecho a vivir. El derecho a la vida es un derecho fundamental, el derecho a la libertad y tantos otros. Bueno, dentro de esos derechos está el derecho a la información y como sujeto de ese derecho están los individuos como tales y están también la sociedad y la humanidad entera. O sea, hay un sujeto comunitario, hay un sujeto social, si se quiere, y hay un sujeto universal de este derecho. Así que bueno, después veremos cuando estudiemos en profundidad algunos detalles de la materia, lo que se habla del sujeto profesional en relación a los profesionales de la comunicación, pero bueno, eso se verá más adelante. Con esto terminamos la primera unidad, referida, como les decía, a las cuestiones de derecho.